O va, queda en la computadora. Te queda como download después. Sí, a ver si lo mandé mal. No, mandé mal. Tienes razón. Uno medio que mandé mal. Puta madre. Perdón. Mandé mal. Ay, ay, Salimos ay. salimos de este y entramos en ese, ingeniero. No, no, porque este es viejísimo, no, este es el anterior. Recién uno que. Este. Ay, 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 ¿cómo no me di cuenta? Copié mal el coso. Ah, Ingeniero, su máquina le había, ¿eh? su máquina le había agarrado y le había cambiado para que a ver si veo acá. ¿Por qué? Porque si no le mueve, se entra en suspensión. No, pero ya, si ahora ya no va a tener tiempo. ¿Seguro? Está bien. Bueno, ¿qué me- y ahora, era que mira a ver a quién le mandé. Adrián García, Ludmila Blanco, sala de espera. Esto dice. Y bueno, dale ingreso. Y admitir. Para ver quién más me escribió. Este pasé bien. ¿Cómo hice para pasar mal eso? Aparentemente le pasé mal a uno, ¿no? Ay, 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 toda la tecnología. Bueno, con este le pasé a todos los que me habían consultado, por lo menos. Y también le pasé a Daniel. Bueno, ahí hay uno más. Augusto Vallejos. Ya vamos a arrancar. Hola, sí, sí, te había pasado, me olvidé de pasarte a vos, pero
acá con este primero. Ahora sí vamos a esto. Y vamos a esto. Bueno, vamos a ponerlo por este lado, sí, así me ven. Buenas tardes a todos. Me gustaría que la gente que está en virtual me diga si están recibiendo correctamente. Sí, profe, se lo escucha bien. ¿Todo bien? Profe, ¿Me escucha bien? sí, se Sí, escucha. profe, se escucha bien. Perfecto. ¿Está habilitado? No. Acá. No me están escuchando. Ahí está, activado el audio. Ingeniero, se escucha bien, ¿eh? Gerardo, ¿vos me Sí. estás escuchando? Sí, perfecto. Hay un compañero que también quiere entrar, Peralta. Gerardo. Parece que no me escuchan, che. Ingeniero, sí, acá estoy, ¿lo escucho? ¿Está conectado? Sí. Sí. ¿Por qué no? Nadie me está. Ah, se lo escucha ahí. Ahí está, uno contestó. Bueno, ahí está. A ver, donde aparezca alguno más. Listo. Bueno, ahora que me están escuchando, vamos a empezar la clase sobre mantenimiento. Esta es la primera clase que doy yo, salvo para la gente que estaba en máquinas agrícolas, que ya habíamos empezado 2 clases antes. Primero me presento, soy el ingeniero Daniel Esgropo, ingeniero aeronáutico, estoy a cargo de la cátedra de mantenimiento de máquinas agrícolas, pero decidimos precisamente ya que el concepto de esta cátedra es hacer mantenimiento en general y después se aplica en particular al mantenimiento de máquinas agrícolas, era aprovechar justamente esto para brindar este tipo de cursos para al resto de los interesados, ¿cierto? Como ingeniero aeronáutico, yo fui gerente de mantenimiento de una línea aérea y entonces realmente siendo el mantenimiento en una línea aérea una actividad crítica por cuestiones de seguridad, uno tuvo que aprender muchísimas cosas y fundamentalmente empezando de cero, como nos pasa a todos cuando salimos de la facultad. Por eso es que un poquito uno quiere transmitir todas las cosas y todas las vivencias que ha tenido. Y además de eso, me seguí dedicando al mantenimiento después de que cerró la empresa, era Aerochaco. Después de que cerró la empresa, yo me seguí dedicando al mantenimiento. Yo hago mantenimiento predictivo de maquinarias, así que recorro todas las industrias de la región, desde Salta hasta Iguazú y desde Paraguay hasta Córdoba. Así que, y eso lo estoy haciendo desde que cerró la empresa, en el año 90. Así que tengo unos cuantos años de ver cosas de todo tipo. Así que un poquito ese sería el background que tengo, como para, además de estudios que hice y todo lo que corresponda, pero fundamentalmente mucha práctica, ¿no es cierto? Precisamente por eso me gusta el tema de la presencialidad, sobre todo porque nos permite intercambiar información, muchas veces que en las partes virtuales no. Pero dice que se lo escucha, pero a usted, pero nosotros no. Qué macana. Bueno, después vamos a ver qué pasa. Bueno, conclusión, en la clase pasada se hizo una introducción
al tema de mantenimiento. ¿Quién estuvo en la clase pasada? Uno solo nomás, de todos los que estaban. Bueno, perfecto. ¿Y quién tiene experiencia en mantenimiento de cualquier tipo? Ninguno. Bueno. Para la gente que está virtual, vamos a ver por qué. No sé por qué no. A ver. No sale. Bueno. Vamos a seguir adelante entonces. Bien. Cuando hicimos entonces la introducción para hacer lo más rápido posible para no volver sobre lo que ya se estuvo dando, se explicó que el mantenimiento es una actividad que se requiere para poder lograr que los equipos, sistemas, etcétera, funcionen como han sido programados y desarrollados para efectuar una determinada función. ¿Por qué se hace el mantenimiento? Y porque las causas del mantenimiento son las que nosotros vamos a analizar a partir de ahora. Pero antes de pasar a eso, simplemente quería, esto faltaba en la presentación anterior, o tengo entendido que no llegaron hasta aquí, en los instrumentos de mantenimiento. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros para hacer mantenimiento? Entonces, lo primero que necesitamos nosotros cuando vamos a hacer mantenimiento es información. La información es fundamental. No tener información es lo mismo que andar a ciegas en la niebla, o turco en la neblina. Recursos humanos. O sea, recursos humanos significa mecánicos, gente preparada, ingenieros, lo que corresponda, dependiendo de hasta qué punto nosotros vamos a llegar con el mantenimiento. Herramientas, repuestos, insumos, un espacio físico donde desarrollar la actividad, maquinaria, tecnología, planeación, proveedores. Muchas veces no se tiene muy en cuenta la calidad de los proveedores, y entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Terceros y subcontratos, higiene, seguridad y otros. La idea es, a lo largo del curso, que nosotros vamos a ir tocando todos estos puntos. Pero antes de empezar con eso, vamos a ver por qué. Buenas tardes. ¿Por qué vamos a hacer el mantenimiento? Entonces vamos a pasar a otra presentación donde bien. Entonces, en esta segunda presentación, vamos a ver cuáles son las causas por las cuales nosotros vamos a hacer el mantenimiento. Todo lo otro que fue presentación de mantenimiento, no se preocupen, que ya después lo vamos a ver en detalle, por lo tanto, podemos pasar directamente a estos ítems. Bueno, ¿cuáles son las causas que requieren mantenimiento? Los desgastes. Por definición, los desgastes son producto del uso que tiene precisamente el equipo, sistema, lo que nosotros tengamos que mantener. Por lo tanto, el desgaste es algo propio del uso y por lo tanto va a requerir una determinada estrategia para resolverlo. ¿Cuál es la estrategia fundamental de un desgaste? Tratar de que ocurra lo menos posible, que sea en lo más largo tiempo posible y que en el largo, cuanto más dure, que podamos hacer durar que el desgaste sea progresivo, nos va a permitir utilizar más el equipo, lo que estemos manteniendo. Y una vez que el desgaste llega a un límite, la posibilidad de recuperarlo. Los daños. Los daños son el producto precisamente
de una serie de causales, pero fundamentalmente muchas veces son por justamente desgastes no detectados o desgastes que llegan más allá de los límites y que uno no se entera. Los desgastes son, los daños son difíciles de encontrar, de determinar cuál va a ser la estrategia para eso, algún tipo de inspección o algo que prevenga, que nosotros tengamos que prevenir para llegar antes de que ese daño se extienda a tal punto que, por ejemplo, una fisura que esté en una estructura oculta por otra chapa, lo que sea, va a ser un daño que va a ir progresando hasta que puede llegar al colapso, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendremos que tener algún sistema que detecte antes el daño, antes que, si es un desgaste y llega el daño, bueno, que el desgaste no llegue al daño, o si hay un daño determinado por otro tipo de razón, que no llegue al punto donde nosotros tengamos un problema. La falla es cuando un equipo deja de funcionar total o parcialmente, o el sistema, lo que digamos, ¿no? Siempre que hablemos de mantenimiento tenemos que tener en cuenta que el mantenimiento se refiere a un todo. Vamos a hablar de un equipo, vamos a hablar de una pieza o vamos a hablar de un sistema. Siempre todo esto va a estar referido a eso. Entonces una falla quiere decir algo que por alguna razón deja de cumplir total o parcialmente la función para la cual fue diseñado, fue programado, o lo que fuera. En ese caso, normalmente las fallas son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque dejó de funcionar. Entonces, yo puedo encontrar, a veces es fácil solucionarlo, a veces no. Entonces, la estrategia para el caso de fallas va a ser tratar de hacer más confiable el sistema, para bajar el número de fallas. Después, otras razones por las cuales vamos a hacer mantenimiento, va a ser periodo de servicio útil. O sea, todo equipo que tiene su uso va a tener una vida útil, y esa vida útil va a indicar cuándo nosotros vamos a tener que intervenir para mantenimiento y cuándo vamos a tener que ser reemplazados o tendremos que repararlo para que continúe nuevamente cumpliendo con la función o la razón para la cual fue diseñado. Y modificaciones y actualizaciones también, evidentemente, siempre se va a atender, así como yo dije que recién para evitar las fallas tenemos que tratar de lograr mayor confiabilidad. Una modificación, una actualización va a ir en camino precisamente de lograr ese tipo de solución, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los orígenes de los desgastes? Hay propios, como son por la función que cumple el sistema. O sea, una rastra de arados, evidentemente, se desgasta porque tiene roce contra el suelo y por lo tanto va a producirse el desgaste. Un neumático de un camión se va a desgastar porque hace tantos kilómetros y los tantos kilómetros se desgasta. Por lo tanto, por la función que cumple, se desgasta. Ajeno. Por causa diferente a los propios. Si yo tengo un problema de lubricación y no lo detecto a tiempo, se va a ir produciendo el daño. ¿Cuál es el daño que se produce? El desgaste fuera de lo que estaba previsto que se desgaste ese tipo, ¿no es cierto? Entonces eso va a terminar provocando el problema. Bien. Y acá ahora vamos a empezar a ir haciendo un análisis de los distintos tipos de desgaste que se pueden presentar en los equipos mecánicos. Entonces, ¿esto por qué? Porque evidentemente, si ustedes ven la lista, dice fatiga de contacto, abrasivo, cavitación, adhesivo, erosión, deslizamiento, corrosión, fritting. Cada uno de esos va a ser diferente, como nosotros vamos, no es lo mismo como yo voy a atacar la corrosión, como voy a atacar la cavitación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero las dos producen desgaste. Si yo tengo una bomba con cavitación, se desgasta la bomba porque se desgastan las palas de la bomba, etc.
Y si yo no tomo las medidas correspondientes, va a llegar un momento que va a producir daño. Y si sigue el daño, puede llegar a producir fallas. O sea, esos serían un poquito las etapas que vamos a ir teniendo nosotros en el comportamiento en el comportamiento de los equipos, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, vamos a empezar. Desgaste por fatiga de contacto. No confundan con la fatiga que se produce por la aplicación cíclica en algún sistema que está flexionado, etc. Esto es fatiga de contacto. ¿Qué es la fatiga de contacto? Muy común en el tema por ejemplo, de rodamientos, donde por exceso de carga o por algún problema, hay un punto que empieza a fatigar ese punto del metal. Ese punto del metal, en principio, no tiene problemas, y después la subsuperficie empieza a tener problemas, empiezan a aparecer grietas, fisuras, finalmente termina generando daños, como podemos ver acá. La progresión empieza con esto, hasta que llega un momento que provoca el colapso de la pieza. Acá tenemos otro caso de fatiga. La fatiga siempre va a tener, de todas maneras, esa característica. ¿Por qué fatiga? Porque es la aplicación cíclica de un esfuerzo bueno, no me sale la palabra, pero bueno, de una carga, digamos, la aplicación cíclica, que no es la carga de rotura ni es la carga máxima, pero esfuerzo de contacto, exactamente. Entonces, perdón, pero si no, yo no puedo hablar. ¿Cómo? ¿Sabe dónde se da también ese tema de fatiga en el rodamiento? Para que la gente a veces hace mal el lubricar el rodamiento. El lubricarle con aceite hace justamente lo que es. El rodamiento empieza a impactar, levanta la presión y empieza a descargar la pista de rodamiento. Perfecto. Eso es lo que yo quiero que... y calculo que cualquiera que tenga algún... Los engranajes, la característica de los engranajes también. El engranaje es típico cíclico, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Desgaste por abrasión. A esto se llama como la acción de corte entre dos cuerpos. Las superficies dañadas como resultado son cortadas, acanaladas o ranuradas. Hay dos tipos de desgaste: a dos cuerpos y a tres cuerpos. Bien, vamos a pasar al siguiente para explicar. ¿Cuándo es un desgaste a dos cuerpos? Cuando una de los cuerpos tiene ciertas incrustaciones o tiene una superficie más rugosa que la otra, etcétera, terminan entonces provocando el desgaste del otro cuerpo. Entonces, el fenómeno que se produce acá en cada uno de estos puntos es un fenómeno de corte. Va haciendo un corte en la superficie. Este es el caso del desgaste abrasivo a dos cuerpos. A tres cuerpos, ¿cuál es? Cuando nosotros tenemos algunos elementos extraños entre las dos superficies, como puede ser arena, para exagerar. Entonces, entre dos cuerpos, ese tercer cuerpo, que es más duro que los otros dos, va a terminar produciendo ese tipo de desgaste. Entonces acá, justamente, desgaste en cojinetes, desgaste abrasivo en dos cuerpos por mal alineamiento. O sea, justamente, si yo tengo mal alineados los engranajes, en un momento hay un deslizamiento que no estaba previsto porque estoy desalineado. Por lo tanto, eso me va a terminar provocando un desgaste. Esto un poco yo lo nombro en el sentido de que
siempre en mantenimiento nosotros vamos a tener que estar haciendo un análisis de las causas por las cuales tenemos problemas. Entonces, uno tiene que tratar de hacer cuando tiene una falla, cuando tiene un problema, no tiene que quedarse con la primera impresión o con lo que dijo el mecánico que tiene 40 años y que la sabe toda, sino estar seguros nosotros de lo que ocurre. Esto es un poco como yo que estoy en aeronáutica, la investigación de un accidente. ¿Para qué se hace el accidente, la investigación del accidente? Para que no se repita. Y la verdad que funciona bastante bien. En los aviones por lo menos funciona. Por supuesto, el costo que tiene eso es altísimo, pero en este caso en particular en los aviones por una cuestión de seguridad. Pero nosotros en el caso de mantenimiento muchas veces no nos quedemos con la primera impresión o nos quedemos con que no, le faltó aceite nomás. Porque probablemente cuando ustedes profundicen la investigación encuentran que no es que le faltaba el aceite, sino que el problema es sistemático o sistémico. El tipo que tenía que traer el aceite no lo trajo, vino, se fue, todo. Y entonces, ustedes sí, el aceite es lo primero que falló, pero no es el aceite lo que faltaba. Sí, se rompió por el aceite, pero si ustedes se quedan con el aceite, la próxima, el tipo que tenía que traer el aceite no trajo, o trajo el aceite que no cumplía con las normas para las cuales está preparado, y por lo tanto, finalmente, ¿qué les va a pasar? Que se va a volver a romper. Así que, entonces, en este caso, ejemplo de desgaste abrasivo entre 3 cuerpos por entrada de arena a un cojinete, a un rodamiento de rodillas. Evidentemente, si yo meto arena en algo que tiene que estar lubricado, el futuro de ese elemento no va a ser muy grande, ¿no es cierto? Conclusión. Hay que seguir. Acá podemos ver justamente un ensayo que se hizo de cómo trabaja el desgaste abrasivo con una punta de diamante sobre un metal dúctil. Entonces, hay 3 etapas. Una etapa simplemente raya, después empieza a arrastrar un poco de material, ese material va creando un surco y después ese material finalmente se convierte prácticamente en un cuerpo extraño y acelera el problema del desgaste. Conclusión, en el caso de los desgastes abrasivos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de disminuir al máximo posible la presión entre los puntos de contacto. Tenemos que tratar de tener una buena lubricación en caso de que sean elementos que se deslicen entre sí, etc. Bien. El desgaste por cavitación. Bien, este es un fenómeno que ocurre en los equipos hidráulicos, producto de que por una diferencia de presión empiezan a aparecer burbujas de vapor en ciertos puntos de la superficie del elemento de bomba o la pala o la hélice o lo que fuera, el rotor. Esas burbujas de vapor explotan y generan una onda de choque. Esa onda de choque finalmente termina por generar un agujero directamente en la superficie. Este fenómeno es bastante complicado porque no hay muchas soluciones que se le pueda dar salvo cambiando el diseño del equipo o haciendo una inspección bastante, en periodos que permita detectar antes de que eso progrese. Y es un fenómeno que yo tuve la oportunidad de ver en el INTI cuando yo era estudiante, una pala de turbina de Yacyretá. Y ahí lo que era impresionante era que había
había abierto la pala. O sea, la pala era, tenía una zona hueca, vamos a decir, y esa diferencia de presiones por cavitación había generado una fisura y se había abierto la pala al medio. Así que es una cosa que realmente importa, sobre todo en los equipos hidráulicos, ya sea de fluidos, de agua, aceite, líquido hidráulico, que sea, siempre va, ¿no es cierto? De todas maneras, yo creo que esto se presenta más en los equipos de agua, fundamentalmente, o sea, tomas de agua, bombas de agua, etcétera, eso que en las bombas hidráulicas, porque esas ya están sumamente desarrolladas. En cambio, las otras están sujetas a muchas condiciones de trabajo que no siempre tienen en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, se presenta más en ese tipo de aplicación. Bueno, como ustedes pueden ver acá, los daños realmente pueden ser realmente importantes y convierten a la pieza totalmente en una cosa irrecuperable, ¿no es cierto? El desgaste adhesivo. Esto se produce cuando dos superficies son muy lisas. Entonces, cuando son muy lisas, ustedes se acuerdan, no sé si si ustedes vieron, que muchas veces los bloques patrón no hay que superponerlos, esos bloques de acero que se usan como patrones, no hay que superponerlos porque como son muy lisos, llega un momento que si uno los deja juntos, apoyados uno sobre otro, se provoca un fenómeno cristalográfico que hace que se peguen los elementos, ¿no es cierto? Entonces, eso genera finalmente que pueda existir ese tipo de problemas. No es muy común esto, porque evidentemente en equipos que ya están fabricados, ya tienen en cuenta, pero alguna vez puede llegar a haber una cosa así, ¿no es cierto? Yo no lo vi nunca, pero está dentro de las causales de lo que es lo que son los desgastes, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, no tenemos que dejar de tenerlos en cuenta. Bien. Entonces, conclusión. Después tenemos desgastes erosivos. Esto sí que es común, y esto lo vamos a ver en cualquier actividad, en la que sea, siempre que tengamos algún tipo de fluido, aire, agua, líquido hidráulico, aceite, lo que sea, vamos a tener la probabilidad de tener erosión. En algunos casos va a ser una erosión, el desgaste por el uso propio. Desde ya, si estamos usando la toma de agua del río, como hoy que estamos con problemas de bajante, yo les hago balanceo dinámico a las bombas de toma de río, y me las traen continuamente. Yo lo único que hago es el balanceo, pero al lado mío hay un tornero que les está rellenando, reparando todo. ¿Qué pasa? Que hoy, con la bajante, evidentemente la toma de agua está levantando arena a rolete. Entonces esa arena termina generando una erosión. Hay varios fenómenos que ocurren cuando tenemos una partícula que está impactando sobre una superficie. Primero, hay una deformación plástica, hay una adhesión, después está la abrasión, eso que vimos hoy, que dijimos que hace un microsurco y después se va, todo eso. Bien, acá está justamente ocurriendo el fenómeno de abrasión. Podemos tener calentamiento, todo eso evidentemente genera finalmente que inclusive fritting superficial. Ese después vamos a tocar, es un caso especial de desgaste, pero acá vamos viendo
primero tenemos esto, después empieza a generar fatiga en la superficie, finalmente van desprendiendo los pedazos y finalmente se ocurre el desprendimiento de material. Esa erosión puede ser, depende cómo va a impactar, o sea, va a depender la erosión, evidentemente del ángulo de ataque, si es 90 grados, si es 60, lo que sea, las erosiones van a ser de diferentes características. Bueno, acá como dice, la erosión es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos, como el viento o el agua por la fricción continua de otros cuerpos. Bueno, evidentemente, bueno, esto de los ventiladores es lo más común y corriente que hay con respecto a la erosión, ¿no es cierto? Hay muchas veces yo trabajo mucho con todo lo que es transporte neumático, porque trabajo con las desmotadoras, todo eso. Bueno, y ahí la erosión, justamente por partículas sobre el elemento metálico, es notable. Es notable. De hecho, hay muchas veces que ellos ya tienen ventiladores de sacrificio. O sea, depende, hay áreas donde está circulando el aire que están sucios, que bueno, que ellos ya saben que ese ventilador ni siquiera se repara. Simplemente saben que eso va a durar tanto tiempo porque les va, justamente por la erosión. Lo que sí, por ejemplo, en esos casos en particular, no solo se presentan problemas en el ventilador, sino también se presenta en la voluta, ¿no es cierto? Porque justamente ahí va, no es solo el ventilador que está trasladando eso, sino que después eso impacta en las volutas. Entonces, por ejemplo, en este caso, que el desgaste es el propio del trabajo, todo eso, hoy se están aplicando unas cerámicas, directamente una superficie de cerámica sobre la zona donde va a impactar. Entonces, esta es una forma, esta es una estrategia de disminución del desgaste. Lograr que esto trabaje más tiempo. ¿Por qué les interesa la voluta? Porque el ventilador es fácil de cambiar todo. Ahora, cambiar toda la caja, vamos a decir, ventilador, primero es carísimo. Y después lleva tiempo. Entonces, si ellos están trabajando, normalmente estas son fábricas que trabajan en un determinado lapso de tiempo y cuando están trabajando en ese momento, si pudieran trabajar 48 horas por día, lo harían. Entonces, porque el resultado económico está en base precisamente a sacar la mayor cantidad de producción en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, los ventiladores son, bueno, ¿quién dejó el auto estacionado? ¿No era de carrera, no? ¿No era de carrera? Sí. Bueno. La corrosión, ese sí que es uno de los factores más importantes que tenemos nosotros en todo lo que es mantenimiento. O sea, me va a provocar desgaste, me va a provocar daño y me va a provocar falla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Simplemente porque en general todos los elementos metálicos van a tender a volver a su estado natural, como es siempre el tema del acero fundamentalmente, que es lo que más se conoce, lo que más se usa. Pero corrosión tenemos de distinto tipo y por distintas razones, ¿no es cierto? ¿Por qué se habla de desgaste? Porque muchas veces la corrosión genera, como en este caso un caño interno, eso me va a generar un desgaste, me reduce el cuerpo ¿cómo es? El cuerpo del caño, internamente me está reduciendo, con lo cual me va a afectar finalmente la capacidad estructural o de llevar el producto, etc. Ni hablemos de elementos sometidos a presión, como son los depósitos de aire comprimido. Los depósitos de aire comprimido son propensos a tener corrosión, por el hecho de que
el aire húmedo condensa dentro vamos a decir, del depósito y va generando una pérdida de material al punto tal que puede llegar a provocarse la explosión directamente del evento a causa de eso, ¿no es cierto? En todos estos casos, ¿cuál va a ser como hoy yo les dije, hoy la corrosión? Nosotros vamos a tener que atacarlo distinto a la lubricación o a la cavitación. Es distinto la forma que vamos a atacar, pero ¿cuáles van a ser siempre la premisa que vamos a tener? Hacer que el desgaste tarde lo más posible. Ese sería el primer concepto que nosotros tenemos que tener con respecto al desgaste. Tenemos que tratar de que eso, hagamos todo lo posible, si esto, bueno, se limpia, se pinta, para que siga trabajando, para que no llegue a esto. Este caño, ¿qué tipo de fluido está transitando por ahí? ¿Se puede hacer algo para que en vez de generar tanta corrosión, genere menos corrosión? En el caso de las maquinarias agrícolas se presenta mucho el tema de los fertilizantes. Eso es directamente un cáncer para todos los elementos metálicos. Entonces, todas las sembradoras, las pulverizadoras, todas esas cosas están muy expuestas a este tipo de ataque, ¿cierto? Entonces, el ataque de corrosión, vuelvo a decir, va a desgastar la pieza, sí, la desgasta, pero además de que la desgasta, me puede producir que me falte material al punto tal de que termine generando un daño. Y si el daño progresa, terminamos en una falla. Entonces, tenemos que apuntar precisamente a evitar esto. Finalmente tenemos el fritting. El fritting es un tipo de desgaste producido por micromovimientos o microvibraciones, no vibraciones, sino micromovimientos producidos por vibraciones entre dos superficies que van generando fatiga subsuperficial y finalmente termina generando el desgaste. Esto se produce muchas veces por el mismo funcionamiento de algún tipo de equipo. Entonces ese tipo de equipo tiene pequeñas vibraciones y termina generando ese tipo de problemas. Yo diría que un caso muy particular, pero que se ve bastante seguido, y vuelvo otra vez a los ejes de ventiladores, precisamente por mi especialidad, pero que lo veo todos los días, es los juegos que agarran los ejes de los ventiladores. Es muy común que un eje de ventilador, si no está bien mantenido, si no se ha tenido el cuidado en el momento del armado, todo, que le haya quedado con una pequeña luz. Estoy hablando de centésimas, no es mucho. Pero si eso se compone con vibraciones producidas por el ventilador propio del trabajo o porque el ventilador está desbalanceado, empieza a generar una marca, vamos a decir, en la zona de apoyo en el rodamiento. Y llega un momento que eso empieza a tener un juego. Una vez que tiene el juego, eso empieza a degradarse y por lo tanto, o no sirve más el eje o tiene problemas. Y esto es una cosa que uno dice, bueno, pero es muy poquito, eran centésimas, pero justamente esa pequeña centésima, ese pequeño movimiento que tenía, terminaba generando finalmente después un juego grande. Ya el juego grande después sí, ya es un remachado, vamos a decir, se empieza a remachar toda sí. O sea, que estas fallas se dan siempre a causa de falta o mal ajuste. Sí, falta mal ajuste o puede ser característica. Una vibración generada por mal ajuste. No, en realidad el ajuste, nosotros tenemos un ajuste, un mal ajuste, y después una vibración que por ahí, si estaba bien ajustado, se la bancaba, ahora empieza a trabajar. Estoy hablando de un caso particular, porque esto se puede presentar, por ejemplo, en un compresor se puede presentar. Se puede presentar en distintas cosas donde vos tengas un comportamiento cíclico de los esfuerzos.
Entonces, ahí puede presentarse eso de que empieza a agarrar un juego. Cuando empieza a agarrar el juego, se empieza a gastar o a perder ese ajuste inicial que tenía. Pero en realidad está partiendo de un problema inicial, que había un ajuste que no estaba hecho correctamente. Bien. Entonces, bien. Esto es apenas un ejemplo, porque como vimos, hay un montón de casos diferentes de desgaste, pero por ejemplo, en este caso, dice mantener baja la presión de contacto, mantener baja la velocidad de deslizamiento, mantener lisa las superficies de los rodamientos, usar materiales duros, asegurar bajos coeficientes de fricción, usar lubricante. Bueno, todo un poco de lo común y lo que uno puede esperar de este tipo de problemas. De todas maneras, como si nosotros volvemos a ver, si volvemos un poquito a los tipos de desgastes, van a encontrar que cada uno de ellos va a requerir un distinto tipo de acción. Pero en todos los casos el objetivo va a ser que ese tipo de problema ocurra lo más lejos posible en el tiempo o en las horas de uso o lo que fuera. El desgaste va a ocurrir. Lo mismo que el daño va a ocurrir y lo mismo que la falla va a ocurrir. Todo pasa. Y eso lo podemos decir, lo que tuvimos mantenimiento, aunque uno crea que ya la tiene asegurada, siempre va a aparecer. El asunto es que uno pueda estar preparado, que uno pueda tener las herramientas necesarias para solucionar estos problemas en el momento que aparezcan o prevenirlos, que es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, para desgastes, vamos a tratar de que esto sea lo más lejos posible en el tiempo y que nos permita a nosotros actuar en consecuencia. Insisto que como el desgaste se va a presentar, tenemos que decir, bueno, se gastó esto, bueno, estoy a tiempo de repararlo, lo reparo de tal manera. O ya sé que el desgaste va a ser así, bueno, de sacrificio. Digo, bueno, esto se usa hasta que no sirve más. Todo también, no sé si hablaron algo de economía el otro día cuando se tocó el tema. O sea, siempre nosotros, pero acá hay muchos chicos que son nuevos en el tema, siempre nosotros en mantenimiento vamos a estar, por un lado, qué es lo mejor que podemos hacer, pero del otro lado, cuánto cuesta. Y siempre vamos a estar peleando por lo mismo, porque uno dice, bueno, eso que yo le dije, que poner la cerámica para cosas, muy lindo, pero tiene un costo elevado. Uno tiene que hacer el cálculo de amortización de ese gasto y por lo tanto tiene que decir, bueno, mira, esto me dura el doble, me dura el triple, y si yo lo cambio, voy a hacer... A todos les digo, y ustedes en particular los nuevos, vamos a decir, nosotros tenemos que vender el mantenimiento. Nosotros tenemos que ser como el vendedor de autos que te vende hasta un buzón. Tenemos que vender el mantenimiento. ¿Por qué? Porque hasta que no se rompe, mantenimiento no existe. Y cuando se rompe, mantenimiento es el culpable de todo. Entonces uno tiene que lograr convencer, si uno tiene que trabaja en algún lugar y tiene algún dueño, el gerente, lo que sea, tiene que tratar de convencerlo de por qué se hacen los gastos que se hacen. Estas cosas, por ejemplo, que no se ven, porque cuando se rompe, sí, es fácil, todo, ¿no? Comprar, todo, bueno, y rápido, pero cuando no se rompe es cuando hay que vender. Cuando se rompe, o nos echan, o nos compran la cosa que había que poner, pero ya era tarde. Entonces, siempre vamos a estar nosotros con todas estas cosas, teniendo que conocer también de costo. Cuánto cuesta,
cuántas horas dura, cuántas unidades de producción tiene, todas esas cosas, porque con eso nosotros vamos a poder después convencer a las personas que tenemos que convencer de que hay que hacer el gasto correspondiente. Insisto, muchas veces no es gasto, es una inversión, pero para hacerlo, para convertirlo en inversión, hay que convencerlo. Bien, vamos a hacer una paradita. De acuerdo, estos son 15. Dale. De acuerdo a la... Sí, ¿y los muchachos acá? Al final. A ver. A ver, ¿por qué no se lo escuchan? ¿Nos escucha, profe? ¿Se escucha? Ahí Sí, hay uno pero- que está hablando. Ah, uno que está, Augusto Vallejo. A ver. Eh, a ver, sonido espacial desactivado, ¿puede ser? Ah, ¿alguno de los que está conectado si puede hablar? A ver si los escuchamos ahora. Hola, profe. ¿Ahora nos escucha? ¿Me escucha? Bueno, no. ¿Qué necesito tanto tiempo sin Ok. verlo? ¿Qué contás? No sé. No, nada grave, no, nada grave, pero tenemos que hacer el tema para como es la acreditación de la carrera y tenemos que ver el tema de automotores. Dentro del tema de automotores
Bueno, a los virtuales les aviso que seguimos. ¿Tienen el visto alguno que diga que sí? Si lo escuchan. Bien, sí, seguimos. Bueno, profe. Ahora pueden participar también y pueden hacer consultas si quieren mientras vamos avanzando. Bien. Entonces, nosotros estuvimos viendo primero la primer causal por la cual se requiere el mantenimiento, que era el desgaste, ¿no es cierto? Dijimos que el desgaste podía ser propio o ajeno, o sea, propio porque por el trabajo que tenía, o el ajeno porque simplemente había otras causas que generaban finalmente un desgaste que no estaba previsto en el diseño o en la forma de trabajo, etc. Eso puede progresar y entonces llegamos a lo que se llama daño. Defecto que va progresando en el tiempo y que resulta difícil de detectar. La máquina o sistema puede cumplir total o parcialmente la función para la cual fue diseñada. Y la falla es la variación fuera de tolerancia de la performance de un mecanismo o sistema o la interrupción total del servicio. Para hacer un pequeño ejemplo de lo que es daño y de lo que es falla, vamos a analizar, en este caso, un automotor que es un poco lo más común y que todos conocemos, ¿no es cierto? Para hacer este análisis, vamos a tomar este sistema, que es el automotor, y lo vamos a dividir en dos partes. Uno que es la estructura propia del vehículo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, los sistemas. En el caso de la estructura, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la estructura? Va a ser sobrecarga, fatiga, corrosión. Bien, sobrecarga, evidentemente, un vehículo que está usado fuera de los valores de diseño va a generar sobrecarga, por lo tanto, puede generar, por ejemplo, un daño. ¿Cuál es el daño? Bueno, se rompe un elemento de fijación de la suspensión, se provoca una fisura, y como les dije al principio, esas cosas son difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque por ahí eso ocurre en algún punto donde nosotros no lo podemos detectar fácilmente. No. ¿Cuál es la característica del daño? Que el daño va a ir progresando. Va a llegar, o sea, es irreversible. O sea, una vez que empieza el daño, continúa. Entonces, va a llegar hasta un punto donde eso puede generar finalmente un daño, una falla. Por esas razones que nosotros decimos que lo más importante en el caso de los daños es detectarlos a tiempo. Bien, la fatiga es otro caso. La corrosión, evidentemente, ya vimos el Renault 12, ¿no es cierto? Pero lo que es común, por ejemplo, en los vehículos es que tengamos derrame del ácido de la batería, empieza una corrosión. Si uno no está haciendo una inspección, o no hace la limpieza, o no hace el mantenimiento, finalmente eso va a terminar provocando un daño mayor o una falla, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos tener casos de daños y de fallas. En los sistemas, por ejemplo, en un motor, podemos obtener un caso de desgaste. Se desgasta un aro de pistón porque está entrando, el filtro no fue reemplazado, el filtro aire no se reemplazó, por lo tanto, empiezo con un problema de desgaste. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la próxima etapa? Sigue entrando polvo. ¿Qué va a ocurrir la próxima etapa? Empieza a perder compresión. ¿Por qué? Porque los aros se están gastando y entonces ahora no tengo compresión. Y finalmente, como es un diésel, mañana quiero arrancar y no arranca. ¿Por qué no arranca? Porque le falta compresión. Entonces, fuimos viendo las tres etapas. Entonces, si yo llego al día que quiero poner en marcha y no arranca,
le cambio la batería, busco todo, traigo otro, le prendo fuego en la admisión, una serie de cosas que se hacen. Bueno, estoy hablando de un poco antiguo, porque ya hoy son todos Common Rail, etcétera. Bueno, los sistemas de alta, perdón, los sistemas modernos, vamos a decir, no me sale cómo es el... Sí, el Common Rail, sí. Sí. Exactamente. Hoy ya no se puede ni siquiera hacer eso, más todos son turbos, así que si hoy le meto fuego, ¿se hace? Sí, Brain. Sí. En la admisión del turbo. Sí, en la admisión del turbo le tiró un poco. Bueno, pero conclusión, ¿qué quiere decir? Que hemos perdido todas las etapas que podríamos haber prevenido eso. ¿Por qué? Porque no cambiamos el filtro cuando había que cambiarlo, porque cuando empezó a perder, a costarnos el arranque, no le dimos bolilla, y finalmente llegó un momento que lo arranca. Entonces, pasamos de un extremo al otro. Ahora, también puede ocurrir, estamos hablando de la parte motriz. Eso fue difícil de llegar a la conclusión. O sea, cuando ya se quedó sin eso, bueno, ya pero pasamos por un montón de tiempo. Pero también puede ser una cuestión sencilla. Se suelta un cable de bujía, entonces empieza a andar en 3 cilindros, 4 cilindros, lo que sea, lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? En ese caso es muy fácil. Voy, conecto el cable de bujía, ahí viene la parte de investigar por qué se soltó el cable de bujía. Porque si no, la próxima se me va a volver a soltar el cable de bujía. Entonces, tenemos que ver por qué se soltó el cable de bujía. No quedémonos con simplemente con que enchufo el cable y ya funciona. ¿Sí? Porque, entonces, conclusión, el daño es una cosa que progresa lentamente, pero en forma irreversible. Si lo detectamos a tiempo, podemos salvarlo, inclusive podemos llegar a reparar. Entonces, ¿cuáles son las causas de daño y falla? Evolución de desgastes, ese sería el primer caso, ¿no es cierto? Un diseño defectuoso. O sea, si yo diseño algo mal, si el fabricante diseñó algo mal, o si, bueno, ejemplos, hay millones de malos diseños, ¿no es cierto? Adaptaciones para hacer una cosa que creen que va a funcionar, o que adaptan de algo de un lugar y lo ponen acá. Yo lo que... Y como doy automotores, siempre doy el ejemplo de las cajas de quinta. Hoy ya tampoco es problema porque ya ha evolucionado, pero por muchos años las cajas de quinta fallaban. Y fallaban, y normalmente lo que fallaba era la quinta marcha. ¿Y por qué era? Porque en realidad eran cajas de cuerda a las cuales le adaptaban un engranaje adicional. Para hacer ese engranaje adicional, habitualmente lo ubicaban en un punto donde la lubricación era mala, porque la caja no estaba diseñada para 5 marchas, era una caja de 4 marchas. Pero le agregaban un buche atrás, le ponían un engranaje, y entonces teníamos la caja de quinta. Ahora, las cajas de quinta fallaban. Hoy ya, insisto, ya los autos ya han superado esa etapa, pero hubo una época que directamente era un dolor de cabeza. Por lo tanto, no hay que descartar de que sea un diseño defectuoso. Por eso insisto, siempre tenemos que tratar de encontrar el origen. Tampoco vamos a hacer primero que se rompe, ya decimos defectuoso. El ingeniero no sabe nada de eso. Tampoco eso, pero evidentemente tenemos que tratar de... Bueno, las operativas, eso es el primero. ¿Cuáles son las operativas? Simplemente que todo equipo está diseñado para actuar dentro de determinado régimen, dentro de determinada carga y para cumplir determinada función. Cuando yo opero ese equipo fuera de esos rangos que está previsto, evidentemente voy a tener problemas. Esos problemas van a generar o daño o me van a provocar fallo. Y en este caso en particular, para la única que está haciendo máquinas agrícolas, está
que en el caso del campo tenemos el problema de la falta de preparación de los operadores. En ese caso, ese es el más acuciante, el más común, vamos a decir, en el campo. ¿Por qué? Porque nuevamente el tipo que lo sube a un tractor, por ahí no está entrenado para manejar esa máquina. Ni hablar de los tractores de hoy, que salen cientos de miles de dólares, ¿no es cierto? En esos casos, realmente poner en manos de un tipo ese equipo, sin haberlo entrenado correctamente, es directamente firmar el desastre. O sea, porque realmente... Bueno, Dice que los niños no quieren manejarlo con más que con la mano romperle porque no lo puede. no. Bueno, eso... precisamente eso viene un poco más en el otro puntito que se falló humano. Pero más allá de la maquinaria de agricultura, que insisto, en general tiene gente con menor preparación, en realidad cualquier equipo que está operado por una persona que no está preparada para eso, y eso les va a ocurrir en lo que sea. Si el tipo aprieta, si hay una secuencia para poner en marcha un equipo donde tiene que circular primero la lubricación y después entonces esto y todo eso, y si el tipo no sigue el procedimiento, evidentemente van a tener el mismo problema. Entonces, los temas operativos, nosotros que somos de mantenimiento, tenemos que tenerlos primero tenemos que conocerlo. O sea, no porque lo maneja el otro, ustedes lo único que tienen que saber es si tienen que cambiar el filtro, tienen que ajustar o tienen que ajustar. Tienen que conocer la operación del equipo. Porque si ustedes no conocen la operación del equipo, no van a poder encontrar tampoco cuál es el origen de los problemas. Entonces, realmente, y es un factor tanto ese como el de la falla humana. ¿Por qué la falla humana? Y bueno, la falla humana es simplemente el tipo se equivoca, metió la pata, pero también ocurre, como dijo el ingeniero, de la intencionalidad. Nosotros nos dedicamos a hacer en fábricas el control de los equipos a través de medir vibraciones y medir con eso nosotros podemos determinar el estado de los elementos mecánicos. Y hubo un momento que había un equipo en una curtiembre, que era una prensa, y son unos rolos más o menos de este diámetro, son rolos enfrentados, son 3 rolos arriba, 4 rolos abajo, y entonces es una secadora, pasa el cuero entre esos rolos y lo exprime, ¿no? Los rodamientos, una cosa así. Giran a 10 vueltas por minuto, una cosa muy lenta, ¿no? Muy difícil para detectar problemas, porque para las vibraciones uno requiere cierto nivel de señal para poder detectar. Bueno, con una serie de estrategias podemos encontrar cosas. Y un día se rompe uno y nosotros no lo habíamos detectado. Bueno, pasó eso. Nosotros revisamos las cosas y no pasaba nada. O sea, estaba todo bien, pero se había roto. Wow. A los 5 o 6 días se rompen 2. Pero se rompen 2 simultáneamente, uno enfrentado con el otro. A mí me querían echar de la fábrica, no querían saber nada de cosas. Y yo le digo, no, es imposible que se rompa uno, bueno, porque no detectamos todo, pero que 2 se rompan, es muy, la coincidencia es extremadamente baja, y tiene que, ¿cómo hacer? Adicionalmente, nosotros anteriormente ya habíamos encontrado un equipo con falla y habíamos detectado todo eso. O sea, en algún momento nosotros habíamos detectado problemas en ese equipo y se había reparado.
Pero ahora, en cuestión de 2 semanas, sonaron 3 rodamientos, y esos rodamientos eran terribles. Le digo, che, es un problema operativo. No, que sí, que no, que sí, que no. Bueno. Le digo, mirá, estaba hablando con el gerente de mantenimiento allá, y le digo, no, pero esto tenés que controlar, porque esto no puede ser, esto es una sobrecarga que no está dentro de lo... no se pueden romper 2 rodamientos a la vez. Bueno, seguimos, qué sé yo, a la semana, vuelve a romperse. Entonces le digo al tipo, mira, ponía una cámara, le digo, por acá, porque pasaba siempre a las 3, 4 de la mañana. No pasaba durante el día, no, siempre pasaba a las 3 o 4 de la mañana. ¿Qué hacían? El cuero pasaba. A las 3, 4 de la mañana doblaban el cuero y pasaban doble. Conclusión, terminaba rompiéndose. Había sido que, esto era en Paraguay, pero había sido que era una maña que ya tenían, después me enteré yo, en la misma empresa, pero en Buenos Aires, hacían, de ahí habían aprendido. En Buenos Aires los chicos cuando querían parar, agarraban, o sea, sabotar. Entonces, uno no tiene que descartar que también las cosas se puedan hacer por mala intención, ¿cierto? Entonces, conclusión, el hombre es bueno, pero sí. En ese caso, la falla operativa no sería también una falla humana. Más que falla humana, eso ya no, o sea, el tipo, un sabotaje, yo no creo, es algo intencional. O sea, falla es cuando vos tenías que apretar acá y apretaste allá, o algún error por falla, ¿viste? O ese día viniste mal y estaba enfermo y entonces no estaba con todas las luces prendidas y terminaste haciendo una ventana. Bueno, es casi filosófico la discusión. Es difícil probar el sabotaje que le den vuelta. Sí, sí, sobre todo en nuestro país con el tema de leyes laborales. A mí me pasó con Carla. Con Carla. Sí. Carla que tiene 1,80 m. Había, como dice usted, en madrugada, había un servicio que era madrugada y siempre teníamos problemas en un sector de demoras entre 30 y 40 minutos por patinaje. El patinaje se da cuando cae el pasto, se genera una gelatina del pasto molido con la lluvia que genera patinamiento. Bueno, teníamos uno que con caja automática de sexta empezaba a patinar y tenía problemas y se sentía olor a quemado. Y hay velocidad limitada y se sentían muchos ruidos. Y cada vez que llegaba el fulano ese, en el libro no era así también. Que más el movimiento, que grita, que zapatea, que se mueve, que hace ruido, que chuchu, chan, chan. ¿Y qué hacía Gabo? El Gabo, como tiene una retina tipo el rey de España, o sea que le hace mal la luminiscencia de la pantalla de control, y así, agarraba una tarjeta, la ponía en la pantalla y él manejaba por oído. Y no es lo mismo manejar con el motor atrás que con el motor a 20 metros. Entonces, ¿qué hacía? Lo venía apurando. Y claro, llegaba un momento cuando patinaba, no escuchaba. Bueno, empezó a patinar, se enroscaba, el diésel se iba al mango, giraba la sexta, venía a 120, 130 y apenas se movía. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En eso que cuando entra en vibración el carro, se despegó el carro, se rompe la cruceta, clavó el carro, se levanta y cae de vuelta al carro, no se le puede remontar. Y eso me avisaron a las 3 de la mañana. Cuando llegué para acá, imagínense, todas las viejas gritando, el loco el conocido, el que nace en mantenimiento, hasta que lo descubrí. Fue a hacer el informe, todo eso, llamaron por teléfono. Vos estabas afuera y decía, no se le puede hacer nada porque es de sangre azul, porque es del elite. delegado. Es tonto. Bueno, conclusión.
las causas operativas, insisto, se tiene que conocer cómo operan los equipos, y si bien en el caso de nosotros de aeronáutica justamente eran 3 sectores, era comercial, operaciones y mantenimiento. Y bueno, entonces siempre el problema era operaciones y mantenimiento, como lo que él dice, que esto no funciona, que esto se rompió, que esto no anda, y nosotros que operás mal, que no haces esto, que no haces lo otro. Así que es un punto de conflicto siempre, y uno tiene que tratar de conocer lo más posible, porque si no, te embroma, por no decir otra cosa, ¿no? Y ese sí, ahí los pilotos sí eran sangre azul. Ellos eran, viste, los reyes del aire, viste, nosotros somos todos los pobres gusanos que estamos en la tierra, ¿sí? Entonces, realmente, esas cosas se presentan muchas veces en cualquier caso de mantenimiento, dependiendo de dónde vayan a caer, o dónde van a trabajar, o donde lo que sea, ¿no? Siempre hay mucho de eso. Pero bueno, hay que, como cualquier actividad, uno tiene que ir encontrándole la vuelta, pero ahí tiene que estar prevenido fundamentalmente, ¿no? Que puede pasar. Bien, bueno, por fin, finalmente, fortuitas o casuales, bueno, puede ocurrir algo, cayó el árbol arriba del coso, bueno, ¿qué va a hacer? No te queda otra que reparar, y ya la justicia divina ya está ahí, así que... Bien, entonces, resumiendo un poquito, las características fundamentales del daño. Que evoluciona, que es difícil de detectar, no estás llamando todo el día, che, acá tengo el problema, no te dice eso. Es irreversible, no se detiene por sí solo, y generalmente es reparable salvo que se presente la falla, o sea, que llegue a la falla. Características fundamentales de la falla. Interrumpe el funcionamiento, detección sencilla, pero no así el origen de la falla, puede ser fácil de detectar, pero no por qué mayor. Pueden ser totales o parciales. En una falla parcial el equipo puede cumplir su función, pero con dificultad. Hay otra clasificación un poquito de las fallas que les voy a nombrar simplemente para tenerlas en cuenta. Hablamos de fallas críticas, fallas parciales y fallas reducidas. Falla crítica, ¿cuál va a ser? Aquella que hace que no cumpla la función para la cual, para la función que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Se paró el motor. Bien. Una falla parcial o falla secundaria va a ser una falla que hace que esto sea a media, o sea, si estaba en 4 cilindros, en 3 cilindros, todavía puede andar. Por lo menos puedo llegar hasta el taller a ver si me lo pueden reparar. Entonces esa sería una falla parcial. Y una reducida cumple un poco de una y un poco de otra, pero no cumple ninguna de las dos correctamente como tiene que hacer. A veces puede ser una falla intermitente. Eso puede ser una falla reducida. ¿Por qué una falla intermitente? Porque anda, por ahí no anda, por ahí anda. Entonces, finalmente, no está cumpliendo la función para... Yo quería llegar de A a B en 2 horas y llegué en 3 horas. Sí, en un momento andaba bien, en otro momento andaba menos, entonces es una falla intermitente. Conclusión, puede ser de tipo reducido. Puede ser una falla crónica, o sea, esa que tenemos que andamos todo esto, otra falla. Si no tomo las riendas y busco a ver cuál es el problema, porque está fallando, finalmente se convierte en crónica. Entonces cada tanto va a aparecer. Esporádica o bien es aleatorio, o sea, eso, bueno. Y transitoria por corto tiempo, sin generar finalmente un problema más grave. Y ahora vamos a hablar de tolerancia al daño. O sea,
¿Qué es la tolerancia al daño? Es la capacidad de recibir daño y que permita el cambio o solución antes de que sea irreversible o se produzca la falla. Es un parámetro de análisis al momento del diseño, factor de seguridad. O sea, por ejemplo, justamente en los elementos estructurales muchas veces permiten que la corrosión avance hasta determinado punto. Le dicen, vaya y mida, y si todavía tiene tanto de ala el perfil, todavía para ese diseño. No es que yo ahora con eso extrapolo a otra estructura y dice, no, si en aquella decía que puede correr 3 milímetros. No, eso está diseñado para esta estructura. Para esta estructura dice que yo puedo tener una corrosión que yo limpio, cuando mido me queda, en vez de ser 5 milímetros de espesor, ahora queda 3 de ala. Vamos a suponer, digo, el número cualquiera, pero así se trabaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese equipo está con tolerancia al daño. Y el daño está medido. El daño está medido y el daño está tenido en cuenta como un factor de seguridad. Nosotros decimos, bueno, hasta acá puede llegar, hasta acá tiene resistencia. Pasa justamente con los elementos sometidos a presión. Yo no es que voy y mido con un ultrasonido, mido los espesores de un tanque de aire comprimido y digo, no, este ya no está como nuevo. No, sí, no está como nuevo, pero a mí me dice la norma que puedo tener hasta tanto de espesor, por lo tanto, mientras esté dentro de ese rango, el equipo es seguro. Porque evidentemente ya se toma que hay equipos que, por ejemplo, en el caso de elementos sometidos a presión, ¿cómo hago para repararlo? ¿Cómo hago para arreglarlo adentro? Si eso tiene una cosa enorme así, y adentro tengo que tener un cañito por donde sale el aire o por donde entra el aire. Entonces, evidentemente, en esos casos, ya tengo un factor de seguridad incorporado, pero sí que es lo que me exigen, que yo vaya con un ultrasonido y vaya midiendo los espesores. Si el promedio de los espesores, bla, bla, y no hay menos de tanto, bueno, ese equipo es seguro para utilizar. Bien, existen dos criterios de tolerancia al daño. Uno se llama vida asegurada y otro se llama falla asegurada. Esto proviene precisamente de la aeronáutica, porque en la aeronáutica es muy difícil hacer un equipo que sea de falla asegurada. O sea, en una estructura, yo para asegurarme de que no voy a tener ninguna falla, la tendría que hacer de una resistencia tal que por el peso que significa, no voy a poder despegar. Por decirte, sí despego, pero lo único que va el piloto y atrás no puedo llevar ningún pasajero, por decir una cosa exagerada. Entonces dice, la máquina está sobredimensionada y esto está asociado a una pérdida de rendimiento. Pero claro, yo puedo sobredimensionar las cosas, pero evidentemente no voy a poder asegurar que el rendimiento de ese equipo sea el más eficiente. De todas maneras, hay aún en muchas cosas se trabaja sobre vida asegurada. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, por ejemplo, un elemento como una planta nuclear con el domo ese que tiene y todo eso tiene que estar con falla asegurada. Porque si eso llega a fallar, entonces lo voy a sobredimensionar. ¿Y por qué lo voy a sobredimensionar? Y porque no tengo otra alternativa. En cambio, la vida asegurada, ¿no? Falla asegurada está hecho para que en caso de falla exista algo en paralelo que dé tiempo a generar una solución. Es decir, una segunda opción que actúe de manera momentánea. Entonces, ese sí es el criterio que se aplica en aeronáutica, donde las estructuras son muy livianas, pero están hechas de tal manera que si surge algún problema,
tengo tiempo a través de las inspecciones de encontrar el problema y solucionar antes de que eso ocurra. Por supuesto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la cosa más común en la casa de las estructuras aeronáuticas? Es la fatiga. ¿Por qué? Porque está sujeta continuamente a esfuerzos psíquicos, ¿no? Despega con máxima carga, sube a 10.000 metros de altura, se encuentra con turbulencia, tiene el aterrizaje, tenemos otro tipo de esfuerzos, entonces hay un montón de esfuerzos. Entonces, ¿qué hacen? Ponen toda la estructura del avión, le ponen carga por todos lados y lo empiezan a ensayar. O sea, más allá de que está diseñado, que se hizo toda la estructura, todo eso, y que acá si falla, acá este elemento va a aguantar hasta que llegue en la próxima, en el diseño, además se hace la prueba. Entonces se le da en poco tiempo la cantidad de ciclos que significaría 10 años, por ejemplo, de uso de cosas. Y eso no para ahí. Sigue, hoy todavía deben estar ensayando aviones que tienen 30 años, deben estar ensayando todavía haciendo ciclaje. Porque cada tanto acá aparece una fisura por fatiga, que bueno, entonces se reemplaza, hay una modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero por qué hacen? Porque lo hicieron bajo este concepto. En el otro concepto, en el de vida asegurada, no haría falta, se supone, realizar ninguna acción. ¿Y cuáles son los costos del daño y la falla? Y acá empezamos con los números. Nosotros los ingenieros normalmente medio que le escapamos a los números económicos, costos o financieros, ¿no es cierto? A esa parte le queremos escapar. Y la herramienta más importante que tenemos precisamente para convencer a alguien es el procesante. Muchas veces, bueno, en realidad, yo diría que que se da un porcentaje, no sé, pero los dueños quieren que trabaje todo el día. Entonces uno tiene que convencer de que la máquina no puede trabajar todo el día, sí, no está preparada para trabajar todo el día, obviamente, ¿no es cierto? Hoy en las grandes industrias ya ha cambiado bastante esa filosofía, ¿no? Hoy ya más o menos aceptan de que tiene que haber un mantenimiento, tiene que haber una inspección, tiene que haber una parada, tiene que haber una... Pero hace relativamente corto tiempo, generalmente los responsables, vamos a decir, o los gerentes, o lo que fuera, tratan de que la máquina trabaje la mayor parte del tiempo posible. Pero ¿qué pasa? Si yo he detectado un daño, si yo he detectado una falla y no actúo, ¿qué va a ocurrir? La máquina se va a parar, sí o sí. ¿Cuánto significa que esa máquina esté parada hasta que vuelva a producir? Eso es el procesante. Y ese es el valor que nosotros tenemos que tener bien conocido, bien a mano, porque eso es cuando dicen, yo produzco 200 toneladas por día de fibra de algodón, 200, 300 toneladas por fibra de algodón, y 200 hoy, 200 mañana, 300 mañana, 300, y por ahí se para, porque se rompió algo, porque no se hizo a tiempo las cosas, y estoy 3 días parado. Porque justo cuando falta un repuesto, o sea, esta historia es muy conocida en ese tipo de producción. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuántas 300 toneladas no estuve produciendo durante ese tiempo? Eso tiene un valor, eso tiene un costo. Ese es el costo que nosotros tenemos que conocer. Pues con eso nosotros decimos, mirá, si vos me hubieras dejado parar mediodía, 2 horas, porque a veces no te quieren dejar parar ni siquiera por 5 minutos. Muchas veces no quieren que se pare directamente. Aparentemente las máquinas son eternas. Entonces uno tiene que tener ese número. Porque uno le dice entonces, bueno, pero pará, está bien, yo sigo, pero si vos no me das la media hora
si no me da el mediodía que yo necesito, vas a perder tanto. Ese es un elemento de justificación, no solo de justificación, sino que es un elemento real. Es un elemento real. Porque uno al fin y al cabo termina por producir mucho menos. Después les voy a contar un caso que hice un análisis un poquito más adelante de una desmotadora que me pidieron justamente, tenían problemas y querían saber al fin y al cabo cómo hacían para mejorar la producción, ¿no? Entonces, llegamos a ciertas conclusiones que voy a decir, pero ¿y cómo? Pero hay que parar. Sí, hay que parar. Y se demostró después, con el tiempo, que realmente funcionaba de esa manera. Pero ese vamos a ver un ejemplo más adelante. Incidencia de la tolerancia al daño. O sea, depende cómo está diseñado eso, me va a ser más costoso o menos costoso cuando ocurran daños o cuando ocurra esa falla. Y acá hay otra cosa. Confiabilidad y regularidad. ¿Qué es confiabilidad? Confiabilidad es la posibilidad que tiene un equipo de funcionar sin falla. O sea, un equipo más confiable o menos confiable va a tener más o menos probabilidad de falla. Irregularidad es un concepto que está bastante en conexión con confiabilidad. ¿Pero qué es regularidad? Cumplir su función en el tiempo programado. Si yo digo que un camión tiene que ir de acá a Posadas en 6 horas, tiene que ir de acá a Posadas 6 horas. Y si yo digo que tiene que volver el otro día a la mañana, tiene que volver el otro día a la mañana. Cumple ese tramo con regularidad. Ahora, ¿dónde interviene la confiabilidad? Puedo tener 2 camiones, uno es más confiable y otro es menos confiable. Uno tiene más posibilidad de fallas por X razones, la que sea, y otro tiene menos. ¿Qué camión voy a poner para hacer más regular ese servicio? El más confiable. Entonces siempre voy a tener esta relación entre confiabilidad y regularidad. En realidad los 3 conceptos que se tocan en la presentación de mantenimiento es confiabilidad, regularidad y seguridad. Esos 3 conceptos se tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es la de seguridad? Seguridad es simplemente que no provoque daño, ni a personas ni a bienes, ¿no es cierto? Entonces, en la industria aeronáutica, ¿cuál es el primer tema que tenemos que tener en cuenta? La seguridad. Después, si es un transporte de carga, bueno, confiabilidad y regularidad más o menos. Si es transporte de pasajeros, confiabilidad y regularidad porque el pasajero quiere salir de acá y quiere llegar allá. O sea, todos los objetivos de mantenimiento también van a estar afectados por estas causas. O sea, uno va a tener que determinar qué tipo de mantenimiento va a ser en base a todos estos elementos. ¿Cómo inciden el daño y la falla? El daño puede llegar a rotura o colapso o puede ser reparado. La falla puede ser sin daño, porque por ahí se paró, como dije, saltar los dos, no rompió nada, simplemente no. O con daño. Estrategias para reducir el daño. Limpieza, inspecciones programadas, mediciones periódicas, dimensionales, performance, producción, operacional, etc. Registro periódico, conocimiento de la mecánica y de funcionamiento, capacitación del personal, modificaciones, actualizaciones, etc. ¿no? Estrategias para prevenir fallas, medición de la performance, programas de mantenimiento ajustados al tipo de máquina y explotación. Y esto hago una parte, ¿por qué? Porque muchas veces los planes de mantenimiento, uno llega a un lugar y ya vino de algún lugar, ya está hecho el plan de mantenimiento, que lo compraron, que el tipo que estaba haciendo. Entonces uno a veces tiene que ajustar ese plan de mantenimiento, porque no siempre quiere decir porque compré ese plan de mantenimiento, hoy te venden cualquier cosa, así que puedes encontrar
planes de mantenimiento y sin embargo ese no se adapta al tipo de operación, o a la zona donde estás trabajando, o al medio ambiente que tenés, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales ese plan no se debe. Entonces uno tiene que ajustar el plan de mantenimiento, no agarrarlo de una y aplicar. Capacitación del personal de producción. Obviamente, no solo alcanza con la capacitación del agente de mantenimiento, porque obviamente yo necesito que el tipo que va a intervenir sepa lo que está haciendo. Pero también el agente de producción. Porque también el agente de producción va a provocar problemas. Bueno, y para terminar la presentación del día de hoy, ¿cómo vamos a hacer esto? Dijimos que para el desgaste vamos a tratar de hacer que dure la mayor cantidad del tiempo. Para la falla dijimos que vamos a tener, para el daño y la falla dijimos que vamos a tener, vamos a prevenir. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? A través de inspecciones. Son las herramientas para tomar las decisiones, pues dan información continua, sistemática y permanente al día. O sea, si está bien hecho, vamos a empezar por el principio, la inspección tiene que estar bien hecha también. Pero si está bien hecha, nosotros vamos a tener una herramienta fundamental para poder tomar las decisiones y poder hacer el mantenimiento que pretendemos. ¿Qué tipo de inspecciones? Van a ser de rutina, de reacondicionamiento o de oportunidad. ¿Por qué de oportunidad? Porque a veces, si yo justo me toca que tenemos que hacer parada de un equipo, muchas veces esa es la oportunidad que tengo para hacer inspecciones que normalmente no las voy a poder hacer. Entonces tengo que tenerlas en cuenta. Porque si yo no las tengo en cuenta, cuando llega el momento, che, pero ahora podemos, y no, pero tenía que traer el calibre o tenía que traer otro elemento o teníamos que sacar, sí, pero y el filtro, si yo le saco ahora no le puedo volver a poner porque está el mismo filtro y entonces resulta que esa inspección de oportunidad la perdí. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado también para esas cosas, para las inspecciones de oportunidad. Tiene que saber de que no es solo cumplir con lo que dice el programa de mantenimiento. Muchas veces uno va a tener una oportunidad para hacer algo más. Siempre cuento lo mismo. Por ejemplo, una de las inspecciones más importantes que existen son las inspecciones visuales. Y uno dice, no, yo quiero venir con cosas y quiero venir con una medida. No, la inspección visual. Porque la inspección visual no se reduce solo a controlar el elemento que dice el manual, que dice el programa, que todo lo que tengo que hacer. Uno tiene que mirar el entorno. Nosotros justamente en el laburo que hacemos de medición de vibraciones, ¿qué pasa? Tenemos un sistema por el cual tenemos que ir pasando punto por toda una máquina. Y resulta que cuando llego a una máquina, yo puedo estar, si miro el entorno, me doy cuenta que acá está suelto un cable, que la correa está suelta, que hay olor a quemado. Entonces, cuando uno hace una inspección, no es solo la inspección visual. Hay que usar todos los sentidos. El tacto, el oído, el olfato y la vista, obviamente, ¿no? O sea, visual es simplemente para llevarte a un lugar y uno, una vez que está en ese lugar, tiene que mirar no solo el elemento que está controlando, sino que tiene la oportunidad de verificar otras cosas. Muchachos. Bien. Vamos. Sale nomás acá. A la gente que está escuchando. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante. No, yo le consulto porque como no estuve en la primera clase, si el material que usted pasa, las clases y eso, la suben en algún lado.
Sí, la vamos a subir todo. Todavía yo lo voy a tener en el aula virtual de máquinas agrícolas. Todavía no la subí, pero las voy a ir subiendo todas estas presentaciones. Y además los videos también vamos a subir, porque siempre se suben en los videos. Así que va a estar toda la información. Bueno, ingeniero. Gracias. ¿Vale? Gracias. No, tengo entendido que les informaron que la única persona que está habilitada para pasear o lo que sea es Mike. Ustedes son todos personas que vinieron le van a dar un certificado de concurrencia al curso. Pero no significa, ¿no es que está mecánica? No. Bueno, el resto es simplemente buena voluntad, vamos a decir. No, la idea no es. Pero me parece que acá va un poco más por el interés personal de cada uno. La idea era aprovechar esta oportunidad para que más gente conociera sobre el mantenimiento, dado que viste que no hay en las currículas, salvo en mecánica, no hay todavía nada sobre el mantenimiento. Estamos pensando justamente en incorporarlo también para electromecánica. Ahí sí te vamos a tomar en cuenta, no te preocupes. Sí, no. Bueno, nos vemos.